Buenas noches, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Para mí, pues, es un honor poderlos saludar esta noche, miércoles 23 de diciembre. Estamos pues ya en los últimos días del año y pues estamos muy complacidos de poder estar aquí con ustedes todos los miércoles. Y bueno, hoy pues tenemos el honor de tener un visitante pues muy especial, de una trayectoria pues muy amplia, el doctor Martín Gomar, quien nos acompaña desde Argentina. Bienvenido, Martín Gomar, a este espacio del Instituto Panameño de Terapia Cognitiva Conductual. Para nosotros es verdaderamente un honor pues que haya tenido la disponibilidad y el tiempo para estar con nosotros acá y poder hablar hoy del protocolo unificado para, a ver, para Es decir difícil, ¿no? el tratamiento transdiagnóstico, sí, para decirlo completo, ¿no? Para que no se me quede nada. Para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales en niños y adolescentes. Así que Y si bienvenido. quieren en adultos también podemos charlar un poco. Claro, claro. Bienvenido al Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual, a este espacio. Así que les dejo entonces este momento para que pueda saludar a toda la gente que nos sigue y nos ve. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío porque estamos viviendo este año, todos nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles y creo que ustedes desde el Instituto Panameño han podido marcar una diferencia a través de una actitud muy solidaria, porque ya desde la primera hora de inicio de la pandemia estuvieron organizando charlas gratuitas, abiertas a la comunidad y con un nivel de expositores genial, con lo cual yo soy fan de las actividades del instituto, generalmente lo veo del otro lado y hoy poder estar acá es como una alegría, ¿no? Cerrando el año académico el 23 de diciembre. Así que nada, muchísimas gracias, es un placer, tenía muchas ganas de compartir este momento con ustedes. Muchas gracias, de verdad que muchísimas gracias por el comentario y pues lo hacemos con mucho amor. Desde acá de Panamá, desde el instituto, pues para toda la gente que nos pueda seguir, tanto para profesionales de la psicología, psiquiatras, y pues el público en general que nos sigue, docentes, padres de familia y pues toda la gente que les gusta pues vernos todos los miércoles. Le voy a hablar un poquito del doctor Martín Gomar, y es que es psicólogo graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires, es secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Análisis de Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitiva Conductual, es director de Fundación para el Desarrollo de Abordajes Científicos de la Salud Mental, y pues completó su residencia en psicología clínica en el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tovar García. Y bueno, desde el 2005 se ha caracterizado por dictar cursos y conferencias sobre terapia cognitiva conductual en niños y adolescentes en diversos países de Latinoamérica. Y bueno, es primera vez que lo tenemos acá en Panamá, ¿verdad, doctor? Correcto. Con mucho gusto. Coautor del libro de terapia cognitiva con niños y adolescentes, aportes técnicos, coautor y coeditor del libro Manual de terapia cognitiva con niños y adolescentes y consultor del libro CBT, Estrategias para la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes, la caja de herramientas clínicas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales en los niños y en los adolescentes. Pero doctor, vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Y lo que me gustaría preguntarle es, ¿qué es el transdiagnóstico? ¿A qué se refiere el transdiagnóstico? Bien, excelente pregunta. Yo tenía pensado para la charla, para la entrevista de hoy, tres grandes objetivos. El primero que tiene que ver con definir qué es la terapia transdiagnóstica, luego poder explicar cuáles son las ventajas que presenta
en relación a los tratamientos diseñados para protocolos específicos. Y después, si nos queda un rato y responder a las preguntas, describir cuáles son los componentes principales del tratamiento transdiagnóstico. Bien, la definición de terapia transdiagnóstica es una intervención que busca modificar mecanismos subyacentes que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de una clase de trastornos, sin adaptar el protocolo a diagnósticos específicos. Es decir, se centra en lo que diversas problemáticas tienen en común más que aquellas cosas que lo diferencian, ¿no? Apunta a los mecanismos subyacentes que tienen en común los diversos trastornos emocionales. Existe más de un tratamiento transdiagnóstico. Yo hoy voy a hablar del que probablemente sea el más investigado, quizás el más difundido, que es, como vos dijiste, el protocolo unificado de David Barlow, pero no es el único. De hecho, el primer protocolo o el primer ámbito en el cual se utilizó el término transdiagnóstico fue en el ámbito de los trastornos alimentarios. En el año 2003, Christopher Fairbairn, él venía ya desarrollando un modelo cognitivo-conductual para el tratamiento de la bulimia y comenzó a investigar que más allá de los síntomas específicos, los distintos trastornos alimentarios, ya sea la bulimia, la anorexia nerviosa, los trastornos alimentarios no especificados o atípicos, compartían los mismos mecanismos de vulnerabilidad. Entonces, Fairbairn investigó en 2003 y encontró 4 mecanismos, ¿no? Que son perfeccionismo, baja autoestima, dificultades para lidiar con los cambios intensos del humor y dificultades interpersonales. Entonces, lo que se propuso es, en vez de hacer un protocolo para una sintomatología específica, como es la de la bulimia, decidió hacer una intervención para esos 4 mecanismos subyacentes, que se llamó tratamiento transdiagnóstico de los trastornos alimentarios. Luego, en 2004, David Barlow comenzó a desarrollar una teoría psicopatológica y un modelo de tratamiento que es el tratamiento o protocolo unificado, ¿no? Y lo que lo caracteriza es que apunta a una vulnerabilidad que, retomando un concepto muy viejo de los años 40 de Eysenck, que es el concepto de neuroticismo. No sé si escuchaste hablar del neuroticismo. Claro que sí. Que, bueno, digamos, hacen bastante foco en el concepto de neuroticismo y lo definen al neuroticismo básicamente por 3 características. La primera es una cierta tendencia a experimentar emociones frecuentes e intensas negativas. O sea, en primer lugar, experimentan muchas emociones negativas. En segundo lugar, hay una aversión, un rechazo a la experimentación de estas emociones, ¿no? Una sensación de no poder controlarlas, una valoración negativa de esas emociones. Y por último, un intento o esfuerzos por amortiguarlos o por suprimir o por evitar esas emociones. Entonces, lo que encontraron es que varios diagnósticos que están entre los más prevalentes compartían estas características en comunes: emociones intensas, rechazo por las emociones y esfuerzos por evitarlas. Entonces, en vez de centrarse en los síntomas específicos, apuntaron a buscar, a modificar esta manera de gestionar las emociones, ¿no? Y a partir de ahí surgió el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, o terapia cognitiva transdiagnóstica, podemos decir de manera un poco más abreviada. Comenzaron a investigarla en el 2004. En el 2010 publicaron el manual, porque aparte una cosa que está muy buena de este modelo es que vos podés leerlo, podés acceder y es claro. En el 2010 se publicó un manual para el terapeuta y un manual para el paciente, o workbook, que le dicen. Estamos hablando inicialmente de
destinado a un público adulto. Cuando hablamos de trastornos emocionales, principalmente estamos hablando de depresión y ansiedad. Todos los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos, ¿sí? Pero no únicamente eso. También se pueden incluir, digamos, trastornos que tienen que ver con la desregulación emocional, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, incluso trastorno límite de la personalidad también se considera como un trastorno emocional. Y viste cómo pasa casi siempre en el ámbito de la psicoterapia, que primero se investiga en el ámbito de adultos y luego se hacen las adaptaciones para el ámbito de niños y adolescentes. Y eso también fue lo que pasó acá. En el 2016 se publicó en español el manual del terapeuta y el manual del paciente para adultos, y en el 2018 Ehrenreich junto con Barlow publicaron una adaptación del protocolo para el tratamiento de niños y adolescentes con trastornos emocionales. Entonces publicaron en inglés un manual del terapeuta que incluía las explicaciones paso a paso de cómo trabajar con niños de 6 a 12 años y con adolescentes de 13 a 17 años, y por otro lado publicaron un manual para los niños y un manual para los adolescentes. Y en octubre, hace muy poquito, acaba de salir la traducción al español del manual para los adolescentes. Entonces, yo hoy les quiero venir a hablar de algo que es muy accesible, que lo buscás y lo encontrás por internet, que lo podés leer, y que si tenés bases en terapia cognitiva, si leíste algunas cosas sobre terapias de tercera generación, te va a resaltar como un lenguaje muy claro, ¿sí? Como bien estructurado, la verdad que está muy bueno, y demostró tener resultados muy sólidos en la investigación. Existe un metaanálisis del 2019 que con más de 1.200 pacientes, 15 estudios, que encontró que es eficaz para fobia específica, para ansiedad generalizada, para pánico, para trastorno de ansiedad social, para depresión. Entonces, pero por lo menos desde mi perspectiva, no está suficientemente diseminado en nuestro ámbito en Latinoamérica, ¿no? Yo cuando hablo con los profesionales, por lo general, no lo conocen. Sí, sí. Y esto nos lleva al segundo punto que quería compartir con vos, que es las ventajas que tiene la terapia transdiagnóstica en relación a los tratamientos para diagnósticos específicos, ¿sí? A los protocolos específicos. Sí. Bueno, a mí me parece súper, perdón que lo interrumpí, a mí me parece súper interesante, doctor, porque cuando los pacientes llegan a la consulta no tienen una sola cosa en específica, entonces vas encontrando que tienen varios síntomas que, como dice, pues pertenecen a varios trastornos, pues. Entonces me parece súper interesante que que se haya estado investigando y que además haya sido tan nuevo, o sea, que es tan nuevo en español, que creo que este es un espacio muy importante para poder entonces que la gente que nos sigue y que ya tiene formación en terapia cognitiva conductual, que es lo que pues regularmente tiene la gente que nos sigue por parte de acá del Instituto Panameño, que también es lo que entrenamos. Creo que es muy interesante para que lo puedan ir buscando y lo puedan ir leyendo y pues podamos ir como conectándonos con esta herramienta. Y bueno, le dejo el espacio para que nos desarrolle el segundo punto. Bien, entonces el segundo punto tiene que ver con las ventajas que presenta frente a los tratamientos o protocolos diseñados para trastornos específicos. Y la primera ventaja tiene que ver precisamente con las limitaciones que presentan de alguna manera los diagnósticos sindrómicos o categoriales. Vos sabés que durante más de 100 años, particularmente en Occidente, en el ámbito de la psiquiatría y de la salud mental, predominaron los diagnósticos sindrómicos, ¿no? Básicamente representados por lo que es el DSM de la Asociación Psiquiátrica Americana y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Esto es, organizan diagnósticos a partir de
un grupo de signos y síntomas. Si se presenta cierta cantidad de síntomas, se llega a un consenso para desarrollar un diagnóstico. Esto ha tenido ciertas ventajas, el desarrollo de las clasificaciones nosológicas diagnósticas categoriales, ¿no? La primera tiene que ver con que nos dieron la posibilidad de tener un lenguaje común, ¿sí? Vos sabés que te encontrás en la calle con 2 terapeutas y tenés 3 modelos teóricos. Entonces, es muy difícil poder ponerse de acuerdo para realizar investigación. Entonces, el surgimiento y el predominio de los diagnósticos sindrómicos, de alguna manera, brindó la posibilidad de que se unifiquen criterios para investigación, y eso fue dando lugar a los tratamientos o la psicoterapia basada en la evidencia, que tomó la forma de protocolos diseñados para el tratamiento de diagnósticos específicos. Entonces tenemos, por ejemplo, la terapia cognitiva para la depresión, terapia cognitiva para el trastorno de ansiedad social, terapia cognitiva para el pánico, terapia interpersonal para la depresión, porque no todos los tratamientos validados empíricamente tienen que ver con la terapia cognitiva. Entonces, generó un gran crecimiento en el campo de las terapias basadas en la evidencia, pero también presentaron algunas limitaciones. La primera de las limitaciones tiene que ver que a lo largo de los años se produjo una especie de inflación de los diagnósticos. La primera versión del DSM, que se publicó en 1952, incluía 106 categorías diagnósticas. Y la última versión, el DSM-5, que se publicó en el 2013, incluye, escuchen esto, 541 diagnósticos diferentes. 541 categorías diagnósticas. Entonces, se multiplicaron de repente la cantidad de diagnósticos y empezó a haber como mucho cuestionamiento sobre la validez de alguno de estos criterios diagnósticos. Por ejemplo, como vos decías, Jessica, vos sabés que los estudios epidemiológicos muestran que las problemáticas más prevalentes por lejos son los trastornos de ansiedad seguidos por los trastornos depresivos. Pero ¿qué pasa? Como vos decías, en la práctica clínica lo que se observa es que la comorbilidad, es decir, personas que presentan criterios para más de un trastorno o más de un diagnóstico, es más la regla que la excepción. Entonces, nos encontramos con que la terapia basada en la evidencia fue creciendo para tratar personas con un diagnóstico, pero nos encontramos que en el consultorio nos llegan pacientes multiproblemáticos y los estudios epidemiológicos también. Entonces, esto implica una significativa complicación. ¿Por qué? Desde varios puntos de vista. Porque si vos tenés un paciente, por ejemplo, que tiene depresión y ansiedad, tenés que pensar, bueno, ¿qué empiezo haciendo un protocolo para la depresión? ¿Empiezo haciendo un protocolo para la ansiedad? ¿Empiezo haciendo uno? ¿Empiezo haciendo otro? Es como mucho más complejo, puede durar más tiempo. Y esto dificulta muchísimo lo que es la práctica clínica y sobre todo la diseminación de los tratamientos. Porque esto lo hablábamos con vos hace poco. O sea, hoy está bien establecido que la mayoría de las personas que presentan trastornos emocionales no reciben tratamiento. Es decir, tenemos herramientas eficaces, pero no les llegan a la gente. De los que reciben tratamiento, son solo la minoría quienes reciben tratamientos empíricamente validados. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenemos herramientas que son eficaces, pero que en la práctica no le llegan a la gente, ¿sí? Y una de las hipótesis por las cuales se cree que estos tratamientos no le llegan a la gente es porque es muy costoso y lleva mucho tiempo para nosotros, para los profesionales, capacitarnos en tantos tratamientos para diagnósticos específicos. ¿Se entiende, Jessica, lo que te quiero decir? Entonces, totalmente por nuestra lucha, además. ¿Cómo?
Dios, que se entiende totalmente porque es nuestra lucha, ¿sabes? La idea de la proyección del IPTCC a la comunidad y poder también entrenar a los especialistas es que nosotros podamos llegar a esa gente que necesita ese tratamiento y que ese tratamiento pues sea un tratamiento efectivo para lo que la persona está padeciendo. Porque la verdad es que cuando uno recorre comunidad, te das cuenta de que hay un sufrimiento de la gente y que la gente realmente no tiene acceso a un tratamiento pues que sea efectivo. Exacto. Entonces, en ese sentido, la terapia transdiagnóstica implica una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque el profesional se puede capacitar en un modelo de tratamiento que en la investigación demostró ser efectivo para las problemáticas más prevalentes en el consultorio: trastorno obsesivo compulsivo, problemáticas de trauma, ansiedad social, ansiedad generalizada, fobia específica, ansiedad por separación. ¿Por qué? Porque se entiende desde el marco teórico que los síntomas en realidad responden a mecanismos subyacentes comunes. La hipótesis es que es más lo que tienen en común que lo que los diferencia. Entonces, si podemos apuntar a esas cosas que tienen en común, con esta herramienta podemos capacitar a mayor cantidad de profesionales y podemos permitir que mayor cantidad de gente reciba el tratamiento efectivo, porque de nada nos sirve tener las herramientas si a la gente en la práctica no le llegan. Exacto. Y por otra parte, es un tratamiento que demostró ser muy sólido de la investigación. Hay muchísimos estudios, en particular yo te quería nombrar 2 metaanálisis que revisan el estatus empírico de la terapia transdiagnóstica. En particular yo te estoy hablando del protocolo unificado de Barlow, ¿no? En 2019 se publicó un metaanálisis de Saccharisa y Berlea que estudió más de 15 estudios con 1.200 pacientes y la comparó también con la terapia específica, es decir, con terapias diseñadas para trastornos específicos. Y lo que encontraron, después también en 2016 García Escalera publicó otro metaanálisis sobre el protocolo unificado para adolescentes, para niños y para adultos, y lo que encontraron es que el nivel de eficacia del protocolo unificado es estadísticamente similar al nivel de eficacia que tienen los tratamientos específicos. O sea, podés encontrar los mismos resultados, con la ventaja de que te formás en un solo modelo e incluso hay, si bien todavía es preliminar, comienza a haber evidencia de que es una herramienta que permite una mejor respuesta para los pacientes que presentan comorbilidades. Es decir, que podría tener ventajas para los pacientes multiproblemáticos, que son los que ves vos, los que veo yo y los que ve la persona que está del otro lado de la pantalla en el consultorio. Porque vos sabés que es distinto el ámbito clínico que el ámbito de la investigación. Yo he tenido la posibilidad de interactuar con muchos autores que han escrito también en los libros que he participado, y te das cuenta cuando vos ves el origen de los tratamientos o los protocolos, y surgen del ámbito de la investigación. Esto, ¿sabes cómo es? El Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos les otorga una financiación, un grant, ¿no? Entonces le dice, bueno, esto pasaba hace unos años, vas a investigar, por ejemplo, un tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, a veces hasta les pagan a los pacientes para que vengan a los tratamientos. Entonces tienen lo que se llaman los criterios de exclusión, que eso vos lo ves en la letra chica. Entonces, son pacientes que en muchos casos o presentan pocas comorbilidades o no presentan otras problemáticas severas asociadas. O sea, pacientes que no se parecen al que nosotros vemos. Yo encuentro interesante en el protocolo unificado que te permite, con un mismo enfoque, trabajar las distintas manifestaciones que pueden tener los trastornos emocionales, los distintos miedos, las distintas tristezas, las medidas evitativas, el aislamiento que se presenta en la ansiedad, todo con un marco teórico común y dividido en 8 módulos. Me parece
Genial, o sea, yo, pues hablando y pensando con mis compañeros, creo que este, es muy, muy importante con los resultados que nos acabas pues de plantear, que nos podamos entrenar y que podamos ir leyendo sobre esto. El artículo que me enviaste es un artículo muy, muy bueno que lo resumen y pues como te contaba, yo quedé muy contenta y creo que realmente es lo que necesitamos las personas que estamos en comunidades vulnerables, ¿sabes? Que nos llega de todo. También quiero decir que como todos los tratamientos, la terapia transdiagnóstica no es todoterreno. Es decir, sirve para algunas problemáticas, pero aún resta investigarse para otras problemáticas. Yo me dedico a niños y adolescentes. Y quienes trabajamos con niños y adolescentes, el problema, digamos, o el motivo de consulta más frecuente es lo que podríamos englobar en comportamientos disruptivos, de decir de alguna manera, ¿no? O trastornos del comportamiento. Esto incluye lo que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno posicionista desafiante, trastorno disocial. Si querés, lo que tiene que ver con trastornos externalizantes o externalizadores. Bueno, este protocolo no está enfocado en ese tipo de pacientes, sino que está enfocado en los pacientes que presentan trastornos internalizantes, todo lo que tiene que ver con la gama de depresión y ansiedad. Y si querés te puedo ir contando un poco paso a paso cuáles son los componentes y las características del tratamiento. Sí, de hecho te iba pues a solicitar que nos hablaras sobre los distintos módulos que tiene y básicamente que nos expliques de qué se trata cada uno, ¿no? Creo que aún tenemos un tiempito para poder hacer eso. Lo que ustedes quieran. Bien, el tratamiento en sus tres versiones, para adultos, para adolescentes y para niños, está dividido en 8 módulos, 5 módulos centrales y 3 módulos complementarios, que se adaptan en el lenguaje al nivel evolutivo de cada paciente. El tratamiento de adultos está pensado, el de adultos y el de adolescentes está pensado en un formato individual. En cambio, el tratamiento para niños de 6 a 12 años está pensado en un formato grupal. Es decir, se trabaja con grupos de niños, más o menos 5 o 6 niños, y en paralelo con grupos de padres, ¿sí? Porque sabés que cuanto más pequeño es o cuanto menor es el nivel de desarrollo, mayor es la participación de la familia. Entonces, cuando trabajamos con niños y adolescentes, un grupo de niños y un grupo de padres. Cuando trabajamos con adolescentes, ahí sí, se trabaja con el adolescente principalmente 1 a 1 y hay la posibilidad de incluir un módulo para padres para ayudarlos a generalizar los resultados y el tratamiento de adultos está escrito de manera individual. Pero más allá de cómo está escrito, lo interesante es que se investigó también su utilización en formato grupal. El protocolo de adolescentes, por ejemplo, que está traducido al español, se investigó su aplicación a través de Internet. El equipo de la Universidad a Distancia de Madrid, por ejemplo, armó el protocolo unificado a través de Internet y tienen como una plataforma que está absolutamente genial, que los chicos pueden trabajar los 8 módulos a través de Internet con la ayuda complementaria de un terapeuta, que en estos tiempos en los cuales no nos podemos ver cara a cara, la verdad que puede estar muy bueno. También se implementó como abordaje preventivo en el ámbito de las escuelas, se implementó a través de Internet también con adultos, o sea que está creciendo muchísimo la investigación. Y como te decía, aproximadamente 16 sesiones, pero no es un libro de receta. Siempre digo, cuando doy clases, que uno lee los protocolos de tratamiento y necesitan tener una cierta estructura para investigarlo y para compararlo. Pero después, uno en la clínica lo adapta a las características de cada paciente. Entonces, tenemos un primer módulo que incorpora
estrategias de la entrevista motivacional. Es muy interesante cómo lo piensan, porque en realidad la terapia transdiagnóstica, vas a ver cuando te cuente los módulos, no inventa nada. Es decir, no tiene técnicas nuevas. Lo que hace es reunir los componentes activos que demostraron tener efectividad en los tratamientos y unificarlos armando una sola intervención. Entonces, por ejemplo, Barlow encontró que si incluía un componente de entrevista motivacional, mejoraba la adherencia de los pacientes al tratamiento. Vos sabés que en psicoterapia tenemos un gran problema, que es el abandono de los tratamientos. Entonces, el primer módulo está destinado a generar motivación, ¿sí? Entonces, vos sabés que las personas que llegan a la consulta muchas veces tienen una cierta ambivalencia respecto al cambio. ¿Por qué? Porque, digamos, la sintomatología del trastorno, la gente no es que tenga trastornos porque le guste sufrir, es lo mejor que puede hacer y te da ciertas ventajas. Pensemos, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, ¿sí? Imaginemos un trastorno muy frecuente, trastorno de ansiedad social. Entonces te llega la persona y te dice que cuando surge una fiesta se pone muy nerviosa, tiembla, se angustia, piensa que la va a pasar mal, entonces decide no ir a la fiesta. Y cuando decide no ir a la fiesta, ¿qué siente? Se siente mejor. Se siente mejor. Entonces, o por lo menos siente un alivio inmediato, lo que se llama el refuerzo negativo. Entonces, la evitación tiene ciertas ventajas e inversamente el tratamiento psicoterapéutico, básicamente las estrategias de exposición, implican un nivel de activación emocional que tiene etapas de sufrimiento. O sea, yo siempre digo, la terapia de los trastornos de ansiedad, la terapia cognitiva, es bastante fácil de leer, pero muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque cuesta sostener la motivación. Porque cuando el paciente ve que tiene que empezar a enfrentar aquellas cosas que más lo aterrorizan en la vida, bueno, ya no es tan fácil, mucho más en niños que los traen al consultorio, no un adulto que llega porque quiere. Entonces, tenemos un primer módulo en el cual primero se trabaja cuál es la motivación que la persona tiene para cambiar, cuáles podrían ser las ventajas que tiene cambiar, pero también cuáles son las ventajas que tendría no cambiar. ¿Qué motivos tiene para cambiar y qué motivos tiene para no cambiar? Entonces, retomando este ejemplo que yo te digo, Jessica, de la persona con trastorno de ansiedad social, que no va a las fiestas, que no puede salir con amigos, que no puede rendir exámenes, ¿podría tener ventajas cambiar para esta persona? ¿Vos qué pensás? Claro que sí. ¿Qué ventajas podría tener cambiar para esa persona? Digo, si cambias, Sí. digo, puedes afrontar la situación a la que te molesta, o sea, puedes ir a presentar tus exámenes, digo, tendrías menos sufrimiento. El asunto es que si lo evitas, entonces el sufrimiento aumenta después, y digo, esto va como una bola de nieve, ¿no? Exacto, pero hay que reconocer que en la terapia no es un lecho de rosas, ¿no? Sino que se paga un costo emocional muy grande. Lo pagan los adultos, lo pagan los adolescentes y lo pagan los niños. Entonces, este primer módulo lo que hace es verdaderamente validar que tiene cierto sentido lo que les está pasando, pero también puede tener muchas más ventajas implementar el cambio. Y por otra parte, se trabaja también en este primer módulo en la definición de los objetivos terapéuticos. Porque cuando te llega a la consulta la gente, muchas veces dice, bueno, quiero ser feliz, quiero estar contento, quiero disfrutar de la vida. ¿Y qué es todo eso? O sea, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es estar contento? ¿Qué es disfrutar de la vida? ¿No? Bueno, poder salir con amigos. Bien, ese podría ser un objetivo. Poder rendir mis exámenes orales. Bien, ese podría ser otro objetivo. Entonces, este primer módulo busca definir objetivos bien concretos que sean medibles, que podamos evaluarlos semana a semana que avanzamos con el tratamiento y además que podamos después decidir si mejoró o si no mejoró. Porque si simplemente ponemos como objetivo ser feliz, bueno, se hace un poco difícil evaluar eso, ¿no? Exacto.
Sí, sí. Eh, Perdón, que me quedo pensando, por ejemplo, cuando uno va a terapia, que creo que es súper importante lo que acabas de decir, porque uno se queda como, después que sales de la terapia, comienzas a tener todos estos diálogos contigo mismo de, ¿será que lo está abordando bien el terapeuta, sabes? O no. Entonces, o será ese realmente el objetivo. Y, por ejemplo, lo que nos encontramos es que la gente viene por un objetivo y a veces se descubre que realmente el objetivo está lejos de lo que vino en principio, ¿sabes? O de lo que pensaba que venía a tratar, ¿no? Entonces, solamente esa era como una arista de lo que iba a tratar. Entonces, me parece súper interesante porque, pues sí, ¿no? Lo primero que uno necesita es como paciente, porque estoy conectada ahorita con cuando he ido a terapias, que enganchar con el terapeuta, ¿no? Entonces, poder tener ese enganche, poder tener pues ese lazo que nos permita tener esta motivación para poder seguir y ver las ventajas y poder entonces ¿sabes? Tomar riendas en ese sufrimiento y poder trabajar en eso, saber que hay que trabajar esto y que esto no va a ser, como dices, un camino de rosas. Digo, las rosas pueden traer espinas, Tengo una entonces, muletita que utilizo mucho, que es el que avisa no traiciona. Y creo yo, como yo trabajo con padres y con niños y adolescentes, la verdad es que hay muchas sesiones que salen muy angustiados. Hay intervenciones que vos haces que antes que mejorar empeora al paciente. Por ejemplo, el time out con pacientes externalizadores, o por ejemplo las sesiones de exposición que verdaderamente se sufre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si el padre no es consciente de esto, lo que puede pasar es que vea que su hijo se angustia o que sale llorando de una sesión de psicoterapia y diga, no, entonces dejo el tratamiento porque se está angustiando. Y en realidad se angustia porque está afrontando las emociones. Entonces, y acá es donde tiene que ver con la hipótesis central de la terapia transdiagnóstica, que es que el problema es lo que hacemos para evitar las emociones, ¿no? Que las emociones en sí son una parte natural de la vida. Y esto nos lleva al segundo módulo, que el segundo módulo es de carácter psicoeducativo y que apunta a comprender las emociones y la relación que tienen con los comportamientos. Entender que las emociones en sí no son malas. Las emociones nos dan información respecto a cómo actuar, ¿no? A veces utilizo la metáfora con los pacientes. Imagínate que vos no sintieses el dolor físico. Entonces, ponés la mano en el fuego y no sentís el dolor. ¿Qué te pasaría si no sentís el dolor? te quemas. Correcto. ¿El dolor físico cumple alguna función? Claro que sí. Bien. El dolor emocional también cumple una función. Hay veces en que sentirnos tristes nos está avisando que tiene que ver con una pérdida. El miedo, la ansiedad, tiene que ver con que estamos evaluando la posibilidad de un peligro, ¿no? Entonces, yo utilizo muchas veces, está en nuestro libro también, la metáfora de la alarma del auto. Entonces, ¿vos manejás, Jessica? Sí, sí, claro. Bien, ¿tu auto tiene alarma? No, pero mi auto anterior sí tenía alarma. Ok. ¿Para qué sirve la alarma de tu auto anterior? Para que si alguien se acerca, por ejemplo, te avise, te vibre el control para poder, o sea, te alerta de que algo está. Para prevenir del peligro. Pero Exacto, ocurre que, viste que en algunos autos se desregula esa alarma y comienza a dispararse constantemente. Gasta la batería, molesta a los vecinos. Bueno, de la misma manera, las personas con trastornos emocionales tienen muchas veces una desregulación en este sistema de alarma. Y cuando suena la alarma, se ponen muy mal y hacen todo lo posible por intentar que esa alarma se apague. Y a veces las cosas que hacen para que esa alarma se apague empeoran
en vez de mejorar. ¿Se entiende? Entonces, Totalmente. en este segundo módulo les enseñamos las funciones que tienen las emociones y también los componentes que tienen las emociones. Esto es, tenemos por un lado los pensamientos, las sensaciones físicas y los comportamientos. Está todo íntimamente relacionado. Lo podemos separar de manera teórica, pero en la práctica viene todo junto. Entonces, lo que comenzamos a hacer en este segundo módulo también es, les empezamos a dar a los pacientes herramientas de análisis funcional de la conducta. ¿Qué es esto? Que puedan determinar en las situaciones en las que se activan emocionalmente qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después. Cuáles fueron las consecuencias a corto y cuáles fueron las consecuencias a largo plazo. Retomemos el ejemplo de ansiedad social. En el chat del grupo dicen que este fin de semana hay una fiesta. Entonces, ese fue el disparador. ¿Qué siento en el cuerpo? Comienzo a sentir palpitaciones. ¿Qué pienso? Que en la fiesta voy a estar solo, que no voy a saber qué decir y que no sé bailar, y que si bailo todos se van a reír de mí. Entonces, ¿cuál es mi comportamiento? Yo escribo, disculpen, pero este fin de semana no me dejan salir. ¿Cuál es la consecuencia a corto plazo? El alivio. Y la consecuencia a largo plazo, me quedo solo, no tengo amigos y con el tiempo me dejan de invitar o me dejan de tener en cuenta. Entonces, esto es como un principio muy importante de la terapia cognitiva, que es darle las herramientas al paciente para que haga el análisis y que no dependa de nosotros, ¿no? Entonces comenzamos siguiendo la terapia cognitiva con los registros. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Qué pasó después? Y cuáles fueron los pensamientos y las sensaciones físicas. Y cuál fue la manera que se comportaron, ¿no? El tercer módulo es, ya comenzamos con lo que se llama, en el caso de los niños y adolescentes, introducción a los experimentos conductuales centrados en las emociones, ¿no? Y acá empieza con el concepto de la acción opuesta, porque viste que las emociones como que nos impulsan a hacer determinadas acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tristeza, ¿qué te lleva a hacer? ¿Qué Llorar. acción te lleva a la tristeza? Aislarte de pronto. Aislarte, dejar las cosas, ¿no? La inactividad, ¿no? ¿El miedo a qué te lleva? El miedo me lleva a la angustia, a buscar ayuda también, puede ser. Y a evitar sobre todo, Y a evitar, a sí, las conductas de escape o de reaseguro. Y la ira, la furia, ¿a qué te lleva? a la pelea, Al enojo, al a la defenderte. agresión, a la violencia, al ataque, a la fuga, ¿sí? Bien, entonces, lo que comenzamos a trabajar en este tercer módulo es que la acción está muy relacionada con la emoción. Y si vos cambiás la acción, está comprobado que también se producen modificaciones en la emoción. Entonces, se sugiere que en determinadas acciones, en determinadas situaciones que disparan ciertas reacciones o comportamientos emocionales que se le dice en el protocolo, buscar hacer lo opuesto. Entonces, en este tercer módulo, por ejemplo, se incorporan estrategias de activación conductual. Entonces, con personas deprimidas se hace una lista de actividades placenteras y se busca que se prescribe la realización de 3 o 4 de las actividades más placenteras y que comiencen a registrar cuál es el estado de ánimo que sienten mientras hacen esas actividades placenteras y que lo puedan comparar con el estado de ánimo cuando no hacen las actividades placenteras. Entonces, eso es una acción opuesta, porque la depresión no te da ganas de hacer nada, la acción opuesta es, bueno, hacelo incluso sin tener ganas y comparemos a ver cómo te sentís, ¿no? Entonces, está el adolescente discutiendo con tu papá y está pensando que lo odia. Y papá dice, ¡ah! ¡Qué bronca que tengo! Pero igual te quiero. Y decir la palabra te quiero tiene un efecto en flexibilizar el pensamiento y la emoción, ¿no? Entonces, lo que utilizamos es, está bien,
vos venís acostumbrado a evitar, venís acostumbrado a aislarte, a dejar de hacer las cosas. Bueno, hagamos el experimento de hacer algo diferente. Probá durante la semana y en la próxima sesión me contás cómo te sentiste. Entonces, digamos, el adolescente o el niño comienza a hacer como una lista de las cosas que le gustan, generalmente las cosas que le dan más placer, actividad física, deporte, jugar con amigos, y se trabaja con el termómetro de las emociones y luego en la sesión siguiente trae un registro con las actividades que hizo y cómo se sintió cada día y le permite contrastarlo con los días que no hizo actividades y cómo fue que se sintió en ese momento. Entonces permite de esta manera romper el círculo vicioso. Te das cuenta que no te estoy diciendo cosas nuevas, digo, la gente que está escuchando esto lo conoce, los que tienen formación en terapia cognitiva estándar. Claro que sí. Cuarto módulo tiene que ver con tomar conciencia de las sensaciones físicas. Vos sabés que, en particular, las personas que padecen de trastornos de ansiedad tienen los síntomas de hiperventilación, ¿no? Los trastornos de ansiedad tienen 3 grupos de síntomas: los síntomas cognitivos, los fisiológicos y los comportamentales. Y los síntomas fisiológicos, de repente sentimos que el corazón comienza a latir a 1000, o sentimos que nos falta el aire, transpiración, temblores. Entonces, todas esas sensaciones físicas, de alguna manera, nos impulsan a evitar la situación, a salir corriendo. Entonces, acá Barlow, que vos sabés que antes del protocolo transdiagnóstico había hecho muchos desarrollos en lo que es el tratamiento del trastorno de pánico, se comienza a trabajar con lo que es exposición interoceptiva. ¿Estás familiarizada con ese concepto, Jessica? De exposición interoceptiva. Sí, sabes que no lo puedes tocar nuevamente porque la exposición interoceptiva tiene que ver con realizar ejercicios para experimentar las sensaciones físicas que uno tiene cuando experimenta la ansiedad. Pero en vez de tenerlo espontáneamente, lo provocamos adrede. Entonces, le permitimos ver que esas sensaciones físicas son inocuas. El ejemplo clásico de exposición interoceptiva es la hiperventilación. Entonces, por ejemplo, le decimos a los chicos que imaginen que es un concurso que tienen que inflar una piñata con la boca. Entonces tienen que, durante 90 segundos, hacer... ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Qué? Sí. Bien. Probablemente si lo haces, lo que empieces a notar es que empezás con las palpitaciones, empezás a sentir sudor, se te empieza a nublar la vista. Ajá. Entonces, esto lo que permite ver en los ejercicios de exposición interoceptiva es que estas sensaciones físicas en realidad son inocuas. Y no solo que son inocuas, sino que además tienen una razón de ser, tienen un fundamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el cerebro las activa cuando detecta peligro. Entonces, la hiperventilación permite que fluya más oxígeno en el torrente sanguíneo y prepara los músculos para la acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, que puedan no asustarse de esas sensaciones físicas. Entonces, al no asustarse de esas sensaciones físicas, permite preparar el terreno para más adelante lo central que es el afrontamiento en la ansiedad, ¿no? Y también se trabaja con empezar a identificar esas sensaciones físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos el dibujo del cuerpo humano, dibujamos en qué parte lo sentís en el pecho, lo sentís en la panza, sentís algo acá en la garganta, sentís que estás apretando los dientes, sentís que tensás los puños, ¿no? Entonces, que aprendan a ser un poco más conscientes de las sensaciones corporales. El módulo 5, esto sí es con terapia cognitiva estándar, tiene que ver con ser más flexible en tu forma de pensar. Y acá tenemos, en el tratamiento que acá le dicen con niños, las trampas del pensamiento, que no es otra cosa que las distorsiones cognitivas que el maestro Aaron Beck ya desde el inicio introdujo. Entonces, la idea básicamente es que
los jóvenes, los adultos, comiencen a tomar conciencia de los sesgos que tienen al interpretar la situación, ¿no? Entonces, en las personas con trastorno de ansiedad, lo que predomina es el pensamiento catastrófico, ¿no? Pensar que siempre va a pasar lo peor. En las personas con depresión, la descalificación de lo positivo, ¿no? Siempre pensar que a mí me pasa lo malo, que a mí no me pasa nada bueno, que si me sale algo bien es de casualidad, si me sale algo mal es mi culpa. Entonces, empezamos a trabajar con ejercicios que dependiendo de la franja etaria, con los chicos más chiquitos se utilizan personajes, por ejemplo. Entonces está la lectura de mente. Y hay un personaje que es como una nena que tiene como una bola de cristal, entonces que lee lo que están pensando los demás. Hay otro que es un personaje miedoso para el pensamiento catastrófico. Entonces, eso con adultos no, ya se hace de manera más abstracta, directamente pensamiento catastrófico, y se trabaja con el registro de los pensamientos. Entonces, quiero decir, no es que tenga que pensar necesariamente de una manera más realista, ¿no? En los últimos años, sobre todo con las terapias de tercera generación, fue un poco más cuestionado esto de tener que haber una manera correcta de pensar, pero sí poder tomar un poco de distancia y entender que no es la realidad absoluta, sino que son interpretaciones y que son interpretaciones más adaptativas que otras. Hay interpretaciones más adaptativas que otras. Entonces, yo no sé lo que los demás piensan cuando te invitan a una fiesta, no sé lo que va a pasar, pero lo que sé es que cuando vos pensás que la vas a pasar mal, que no vas a tener con quién hablar y que vas a pasar vergüenza, la consecuencia de eso es que te aísles. Entonces, eso no te ayuda para alcanzar los objetivos que vos querés, ¿no? Entonces, esta es como la parte del tratamiento más clásicamente cognitivo, ¿no? Y comenzamos con todo lo que son los registros de pensamiento, y no es que necesitamos que el paciente tenga un pensamiento realista, pero por lo menos que pueda tomar una mayor conciencia de que tiene interpretaciones, de que tiene un estilo de interpretar las cosas y que es posible interpretarlos de otra manera, que eso no necesariamente refleja la realidad, ¿no? Y es interesante porque ahí vos te das dando cuenta cómo es una lectura más moderna que hace la terapia cognitiva, que incorpora cosas como, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, cosas de mindfulness o de DBT. De hecho, si vos lees terapia de aceptación y compromiso, de lo que se busca es precisamente la flexibilidad, ¿no? Psicológica. Comparte muchas cosas. Saber que, por ejemplo, en terapia de aceptación y compromiso, un concepto central o una problemática central tiene que ver con la evitación experiencial, ¿no? Aquellas cosas que hacemos para evitar tomar contacto con las experiencias dolorosas. Bueno, acá en el protocolo unificado de lo que habla es de evitación emocional, ¿no? Pero comparte muchas cosas. Comparte también la crítica a los sistemas diagnósticos. De hecho, en el libro que Stephen Hayes acaba de publicar hace 2 meses, Más allá del DSM-5 se llama, en los comentarios iniciales, Barlow es uno de los que les hace, que los recomienda el libro, y Stephen Hayes muchas veces reconoce los aportes y las cosas que él aprendió con Barlow también, ¿no? Sí. Entonces, luego tenemos el módulo 6, y esto es netamente mindfulness, ¿sí? Esto es ser consciente del momento presente, observar y describir sin juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque un primer paso para dejar de evitar las emociones, las experiencias, es poder observarlas, es poder conectarse. Y en ese sentido se encontró que el mindfulness es uno de los componentes activos. Entonces, se realizan, dependiendo del nivel de edad, ejercicios de mindfulness para conectarse con el momento presente. Entonces, por ejemplo, con los chicos se realiza conectarse con el ejercicio de los 5 sentidos. Entonces, saborear un caramelo, jugar con masa y conectarse con las texturas, con la caminata mindfulness. Quizás con pacientes adolescentes o incluso con pacientes adultos ya se trabaja más con técnicas de conectarse con la respiración. Observar los pensamientos sin juzgarlos, entender que van a venir pensamientos, intentar no criticarlos. Tiene como un componente de aceptación, en el manual te dice, ¿no? De
tratar a tus emociones y a tus pensamientos como con una manera compasiva, como si fuese un amigo al que tenés que cuidar y no alguien del que te tenés que escapar, ¿no? Poder observarlos, eso sienta también las bases para el componente activo más determinante que es el afrontamiento, ¿no? Y se realizan prácticas en sesión y se les da ejercicios para que realicen prácticas de mindfulness intersesiones. Luego tenemos el módulo 7, y acá sí, Jessica, es el módulo más central, que es exposición a las emociones, ¿sí? Esto es, digamos, armamos la escala jerárquica de afrontamiento. Entonces, por ejemplo, si vos tenés ansiedad social, desde ir a una fiesta, hasta responder un WhatsApp, hasta pedirle la hora. Entonces, armamos 10 o 15 situaciones, vemos desde la que más ansiedad hasta la que menos da, y comenzamos a hacer una preparación respecto a qué crees que te va a pasar cuando la afrontes. Se realizan los ejercicios de afrontamiento y luego se realiza el contraste con lo que creía que iba a pasar y lo que realmente pasó. Se explica cómo funciona la curva de la ansiedad, ¿no? Respecto a que cuando vos estás frente a un estímulo que te da miedo, se sube muchísimo la ansiedad. Si lo evitás, en el momento baja, pero luego cada vez es peor. En cambio, la curva de la habituación o la desensibilización significa que la primera vez que te expones a un estímulo es muy ansiógeno, pero las sucesivas exposiciones tienen menor nivel de ansiedad. Lo mismo vale, la exposición puede ser a estímulos ansiógenos en personas con trastorno de ansiedad. En personas con TOC toma la forma de exposición y prevención de respuesta. Esto es, la exposición es al pensamiento. Por ejemplo, tengo las manos contaminadas, me voy a morir de una enfermedad. Y la prevención de la respuesta es, aguanto sin lavarme las manos. Es decir, la no realización del ritual, ¿sí? En cambio, en el caso de personas con depresión, la exposición puede tener que ver precisamente con la activación conductual, con afrontar situaciones que me cuestan muchísimo y que he dejado de hacer a partir de la depresión, ¿no? Lo mismo, y se trabaja, digamos, de manera más franca y directa con los adultos, y cuando lo trabajamos con niños y adolescentes, tenemos una fuerte presencia de los padres, y sobre todo con los niños, trabajamos paralelamente a la escala jerárquica de afrontamiento, utilizamos también la escalera de afrontamiento y, sobre todo, la utilización de refuerzos, recompensas, porque los chicos no afrontan solamente porque va a ser mejor a largo plazo, sino necesitan el refuerzo o la recompensa. Y este es el módulo más importante, ¿no? Vos sabés que no hay terapia posible para la ansiedad si no hablamos de afrontamiento. Y en realidad el afrontamiento es cada vez en un sentido más amplio, que el afrontamiento es poder experimentar las emociones intensas, ¿no? Sin intentar suprimirlas, ¿no? Creo que básicamente por eso es que el afrontamiento es emocional. No importa tanto el estímulo, sino que vos puedas permitirte experimentar las emociones, porque el trastorno viene con lo que hacemos para evitar sentir, ¿no? Que, volviendo a terapia de aceptación y compromiso, lo que sería la evitación experiencial, ¿no? Y por último, tenemos el clásico módulo de la terapia cognitiva, que es el módulo de reforzar lo aprendido y prevención de recaídas. Esto significa, vos sabés que los trastornos de ansiedad, también la depresión, suelen tener una respuesta bastante buena en los tratamientos, pero también tienen bastantes recaídas. Sobre todo, cuando trabajamos con niños y adolescentes, nos encontramos con cuadros de inicio temprano. Entonces, cuanto más temprano es el inicio del cuadro, mayor es la probabilidad de que luego tenga recaídas. Entonces les enseñamos a los pacientes a que reconozcan cuál puede ser angustia o ansiedad o tristeza apropiada y cuándo estamos frente a las puertas de una recaída, cuando comenzamos a evitar, cuando dejamos de hacer cosas, cuando comenzamos a aislarnos, ¿no? Y en el caso de los chicos tenemos el diploma, la fiesta, el festejo o la graduación, ¿no? Siguiendo a la terapia cognitiva estándar.
Así que, vamos, resumiendo un poco, como habrás visto, el modelo no es una innovación técnica, sí los integra de una manera muy parsimoniosa que permite simplificar las cosas y lo ha adaptado tanto para adultos como para niños y para adolescentes. Está publicado en español. Si te metes en internet, si te metes en los grupos de Facebook, lo conseguís, ¿sí? Entonces, si tenés formación en terapia cognitiva, te va a resultar como muy llevadera la lectura. Y, por otra parte, tiene como incluye todo el material para darle las fichas de trabajo a los pacientes, adaptados para los adultos, para los niños y para los adolescentes. Así que a través de esta humilde presentación, mi objetivo es ayudar a la diseminación, que más personas puedan conocer esta alternativa, que no es la única, que verdaderamente el campo de la psicoterapia está creciendo muchísimo y hay muchos modelos que están muy buenos. Pero esta es una de las alternativas que está teniendo buenos resultados y para una de las poblaciones que nos llegan con más frecuencia en la consulta. Entonces, de esa manera podemos ayudar a más gente a que reciba el tratamiento efectivo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que los estudios epidemiológicos que se están realizando en estos momentos están mostrando, pero niveles de trastornos emocionales inéditos. La verdad que esta pandemia nos está afectando en lo más central que tenemos como especie, ¿no? Que es la socialización, la interacción, el contacto con los otros, y ha hecho que muchas personas, debido a las medidas de aislamiento, pierdan la posibilidad de hacer las cosas que más disfrutan. Y eso indefectiblemente termina afectando en el estado de ánimo, ¿no? Así que ojalá que esto sea una humilde contribución y que las personas, los profesionales de la salud mental puedan familiarizarse con una herramienta más que está bastante buena. Bueno, muchísimas gracias. A mí me parece genial porque unifica, puede organizar de una manera distinta y tomando en cuenta pues todos los trastornos emocionales. O sea, que no es que estás tratando una sola cosa, sino que estás tratando en general lo que le sucede al paciente, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta súper, súper valiosa, como dices, en estos momentos donde pues se ha exacerbado todo. Entonces, y donde la gente tiene poco acceso, porque la gente tampoco tiene acceso a los sistemas de salud para poder tratarse. Y si tiene, entonces es en corto tiempo o es a la carrera y creo que... Entonces eso es lo que te decía, que en personas que tienen comorbilidades, problemáticas asociadas, implementar muchos protocolos se hace inviable en la salud pública, por ejemplo. Entonces acá, quizás con 12 sesiones, con 15, 16 sesiones, le puedes dar herramientas que demostraron ser muy útiles para las personas con trastornos emocionales. Recordemos que estamos hablando de que todos, depresión, ansiedad, trastorno compulsivo, trauma, comparten 3 características. Experimentan emociones muy intensas. Tienen una aversión a esas emociones que perciben de una manera descontrolada. Y en tercer lugar, tienen estrategias para evitarlas, para suprimirlas o para anularlas, que solo lleva a un aumento del sufrimiento. Esas estrategias para evitar la emoción llevan al trastorno. Entonces, este es un tratamiento que busca poder afrontar las emociones, poder gestionarlas de una manera más adaptativa. Que pues es justo lo que está necesitando la gente ahorita, poder gestionar de una manera más adaptativa las emociones que surgen por la situación que estamos viviendo. Porque pues antes teníamos los problemas comunes, ¿no? Y la gente pues necesitaba atención por los problemas comunes, pero ahora pues se añadió todo esto de la pandemia pues que ha exacerbado muchas otras cosas, ¿no? Los problemas económicos, los problemas de hacinamiento, de violencia y demás, y que pues la gente está necesitando que se les pueda atender. Doctor, aquí tengo una pregunta y es ¿desde qué edad
se puede aplicar? Y si es Bien, individual o grupal. bien. Entonces, está estudiado en 3 formatos. Tenemos un formato para niños de 6 a 12 años, es decir, está investigado a partir de los 6 años, ¿sí? El tratamiento investigado en niños está originalmente escrito para llevarse a cabo en un formato grupal, un grupo de niños paralelo a un grupo de padres. Pero la realidad es que perfectamente se puede, y está también replicado en formato individual. El tratamiento para adolescentes de 13 a 17, al igual que el tratamiento para adultos, está publicado en un formato de terapia individual, pero se han realizado estudios con muy buenos resultados aplicándolo de manera grupal. Es decir, es una intervención que por el carácter psicoeducativo se presta por el carácter experiencial, se presta muy bien para el trabajo grupal con pacientes internalizantes, ¿no? O sea, con esta salvedad o digamos, interrogante respecto a cómo funcionaría con pacientes con trastornos del comportamiento, ¿no? Buenísimo. Bueno, acá vamos a mandarle saludos. Hay comentarios, hay muy buenos comentarios. Le mandamos saludos a Jorge Mesta hasta Perú. Bueno, a Yariela, a Joyce, que dice que resulta que es cierto que resulta muy complejo capacitarse y familiarizarse con los diferentes protocolos. Muchas gracias, Martín, por compartir esta exposición. Pues acá nos escribe también, nos saludó desde Argentina Adriana Monetti. Saludos a Adriana. Genia que hace especialista en el tema de divorcios, que ahora con esta pandemia debe estar que no da más de trabajo, porque los divorcios que yo estoy viendo, las peleas que estoy viendo, así que Adriana, no sé cómo tuvo tiempo de escribir el comentario porque debe estar explotada de trabajo. Sí, saludos a Adriana. Adriana, de hecho, la tuvimos acá. Y genial. La conocí en Perú el año pasado en el Congreso de Aramoc, en Lima. Súper. Bueno, y Marjorie Arias, que dice, excelente presentación, Martín, enfoque y análisis muy importantes y prácticos. Bienvenido a Panamá. Gracias por tu presentación y apoyo a todo el instituto. Bueno, saludos a Vanessa, saludos también a Inés y pues Joyce nos comenta que le ha encantado cómo este modelo organiza, ordena estas cosas que ya hacemos. Así que muchas gracias porque ha sido muy útil. Bueno, doctor Martín Gomar, para nosotros de verdad que ha sido un placer poder compartir esta noche todo esto del protocolo unificado, de cómo se trabaja, los módulos, de cómo se aplican. Y yo creo que ha sido pues, un momento muy importante para poder ofrecer estas herramientas a todos los psicólogos, los psiquiatras que nos siguen y que siempre buscan pues estar formados y siempre buscan desarrollarse y ofrecer a sus pacientes pues las mejores alternativas de tratamiento. Así que desde el Instituto Panameño de Terapia Cognitiva Conductual nuevamente agradecemos su disponibilidad, este espacio que es tan importante para toda la gente que nos sigue en Panamá y pues en otras comunidades del mundo, en otros países, que también pues todos los miércoles están con nosotros presentes para atender y para poder aplicar pues estos conocimientos a su práctica clínica o a su situación personal o familiar. Para nosotros pues es muy importante esto y pues le voy a dejar este espacio para que se pueda despedir de toda la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, entonces quiero hacer como un comentario final. Estamos viviendo tiempos muy complejos, tiempos con incertidumbre y las noticias que nos llegan nos hacen pensar que esto difícilmente mejore en el corto plazo. Entonces, creo que nuestra tarea
como profesionales de la salud mental es absolutamente esencial. Creo que tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar de nuestros pacientes, y actividades solidarias y gratuitas como las que hacen ustedes desde el Instituto Panameño de Terapia Cognitiva, que simplemente desde el living de tu casa apretás un botoncito y podés ver a profesionales muy buenos hablando de tratamientos absolutamente actualizados, es increíble. Así que yo les estoy muy agradecido, me siento muy honrado por esta invitación que he recibido, y ojalá que puedan continuar con este ciclo de actividades, porque creo que todos los profesionales de la salud mental nos vemos muy enriquecidos por las cosas que han compartido a lo largo de este ciclo de manera solidaria. Así que muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso a todos los colegas de Panamá, a los de Latinoamérica, y cuenten conmigo para ayudarlos en todo lo que esté a mi alcance. Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. Muchas gracias, doctor Martín. Pues este espacio es gracias a profesionales como ustedes, pues que nunca se niegan y siempre tienen la mejor disponibilidad para poder llegar a toda la gente pues que lo necesita. Y bueno, nosotros pues ya mañana es Nochebuena y queremos desearles a todos que tengan pues una feliz Navidad, que tengan un espacio para compartir en su burbuja familiar con mucho cuidado, cuidando y protegiendo a su familia, a su burbuja familiar, y también pudiendo conectarse con esos seres queridos que pues en este momento pues no podemos llegar a visitarlos, pero que siempre la tecnología es buena para poder conectarnos con ellos, celebrar desde nuestro espacio y poder compartir de alguna manera, aunque sea en la distancia, estos momentos que, como tal y dice el doctor, pues nos ayudan a poder mantener esta relación y este vínculo que es tan importante para la salud mental. También les quiero decir que nosotros acá en Panamá pues hemos visto mucha actividad por el tema de las fiestas y ha salido muchísima gente pues a hacer sus compras y demás. Nuevamente nosotros queremos pues solicitarles que se cuiden, que cuiden a su familia y que sigan todas las normativas del Ministerio de Salud para pues no complicarnos con la COVID-19. Así que los queremos muy sanitos a todos y eso es posible pues siguiendo las normativas que ya pues las conocemos. A todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por seguirnos, por aplicar lo que aprenden aquí y también porque lo comparten a otras personas y pues siempre están con nosotros. Doctor Martín, para nosotros de verdad ha sido un honor compartir con usted, pues una persona con mucha disponibilidad, con mucho carisma para poder apoyar a los demás. Buenas noches y saludos. Feliz Navidad a todos. Felices fiestas a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.